Muchas gracias, Mari. Muchos hablan del término herencia en vida, heredar en vida. Y los papás le dan a sus hijos lotes, carros y hasta casas. Pero no lo dejan por escrito. Simplemente, como están vivos, les dicen, no, eso a usted se lo regalé. Lo que después podría traer graves problemas. Está con nosotros el licenciado Bernal Jiménez, quien nos va a explicar qué pasa cuando se hereda en vida, pero no se deja en orden. Licenciado, ¿qué significa heredar en vida y no acomodar las cosas como Dios manda? Bueno, sí, el término herencia en vida es un conocimiento popular, pero no tiene ninguna trascendencia legal. En realidad es, yo le dejé mi casa, yo le dejé mi carro, pero en el momento en que no se hace conforme a los lineamientos que establece la ley, lo que le está dejando es un problema. Literalmente, o sea, es que yo le dejé mi casa y después cuando yo me muera, todos la pelean. Todos van a pelear la casa y entonces, no, que la casa es mía, es que mi papá me dijo que usted se la había prestado, pero la casa me va a quedar a mí, y esos problemas familiares hay que evitarlos. Claro. Ahora bien, licenciado, si alguien le entrega un bien a un hijo, ¿verdad? Llámese casa, carro o lote, y no lo deja por escrito, ¿cuáles son las consecuencias? Aparte de los pleitos que usted acaba de mencionar, las consecuencias legales a las que esa persona se va a enfrentar. Bueno, depende de cuál sea el bien, porque yo le puedo dejar la vajilla de la abuela, o le puedo dejar el reloj, o le puedo dejar bienes muebles que son fácilmente trasladables. Pero cuando hablamos de bienes muebles inscribibles, como por ejemplo un carro o una casa, si no lo hace por escrito, o sea, no hace el traspaso en el momento en que tenía esa voluntad de hacerlo, tiene todos los problemas, porque entonces cuando fallece el propietario tiene que abrir el proceso sucesorio, es decir, tiene que abrir lo que se conoce popularmente como la mortual, y en la mortual están todos los herederos y acreedores y otras personas interesadas yendo a pelear lo que le habían regalado. Ahora bien, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre una donación formal, que es una forma en la que se puede pasar un bien, y lo que comúnmente se llama como herencia en vida? ¿Cuáles son, a ver, qué pesa más? Bueno, definitivamente la donación pesa más, porque ya es un contrato que se hace, que por disposición del Código Civil, que después ahorita lo podemos criticar, disposición del Código Civil, tiene que hacerse en escritura pública. Entonces usted tiene un documento público que lo hace usted propietario, y ese documento público usted lo puede inscribir y ya lo hace. Te respalda. Exactamente. Pero hay mucha gente que dice que cuando se hace por donación, yo le puedo quitar a usted la donación, porque después digo, no, le doné a don Bernal, pero después me arrepiento porque él cambió su ideología de vida y ya eso no se acopla a la mía, entonces le quito eso. Ok, la donación es un contrato, es unilateral, es un regalo que hace el propietario hay unas causas por las cuales se le puede quitar eso, que se llaman causas de ingratitud, pero eso es todo un proceso y se tiene que demostrar esa ingratitud. Claro, pero entonces, ¿qué requisitos legales debe de tener una donación para que se cumpla, digamos, a cabalidad y no pase eso? No, la donación, el respeto que el donatario, la persona que recibe la donación, le debe a su donante en agradecimiento por eso va a estar siempre en el momento que sea donación. Claro. Salvo que usted utilice otra figura, que sea un traspaso en compraventa, un fideicomiso o el simple testamento. O sea, donación es donación, don Bernal. Donación es donación. Entonces, a ver, ¿qué impuestos, por ejemplo, cargas sociales debe de seguir, verdad, al donar un bien o ahora bien heredarlo? Ok, la donación es un traspaso y se paga por el traspaso los aranceles, derechos, timbres, impuestos de traspaso, claro, en el momento en que se hace la donación. La persona que adquiere el bien donado se vuelve propietario y adquiere todas las responsabilidades y obligaciones como propietario. Ya tendrá que pagar el impuesto de bienes inmuebles si se trata de una propiedad, tendrá las obligaciones como propietario de un vehículo, el impuesto del ruedo al fin de año, el marchamo, llevarlo a DECRA, en fin, todas las obligaciones que la ley establece como propietario. ¿Qué limitaciones establece la ley sobre lo que una persona, digamos, pueda donar en vida a sus herederos? Ojo, donar, ¿verdad? No heredar. Donar, exactamente. La donación es un contrato y como contrato tiene ciertas regulaciones. Primero, si el bien es donable o no es donable, si la persona que va a recibir la donación puede recibirlo o no. Pero sin entrar en eso, hay dos puntos importantes. Como les decía, el Código Civil tiene una norma ahí medio anacrónica que dice que cualquier donación por encima de los 250 colones tiene que ser... ¿Colones? Colones.
250 pesos, digamos. Y 250 colones, pesos, así, 2 moneditas de 100 y una de 50, tiene que hacerse en escritura pública. Es decir, los regalos que usted recibe en Navidad tuvieron que haberle dado una escritura pública para que se pudiera conformar la donación. O sea, si me regalaba un par de zapatos, había que hacer reescritura. Exactamente. Como le digo, es un anacronismo del Código Civil que ha sido interpretado. No vamos a entrar aquí con las interpretaciones que se les ha dado, pero sí tiene que hacerse en escritura pública las donaciones. Vea, Eduardo pregunta lo siguiente. Dice que su papá estuvo en el testamento de su abuela. Él murió y él quisiera saber si tiene derecho de la herencia de su papá por ser hijo de él. Ok, aquí hay que preguntarle primero que no nos dice si el papá murió antes que la abuela. Sí, el papá murió antes que la abuela. El papá murió antes que la abuela. Entonces, el papá no tiene el derecho porque no se volvió heredero de la abuela. Podríamos entrar en un tema de herencia por representación, pero ya habría que ver un poquito más los detalles del caso, qué fue lo que le dejó, cómo se lo dejó, etc. O sea, se tuvo que haber, va a sonar muy feo, ¿verdad? Se tuvo que haber muerto primero la abuela y después él para que él ahí sí diga, quiero lo que era de mi papá. Exactamente, se muere la abuela, el papá adquiere el derecho como heredero testamentario, se muere el papá y entonces yo como heredero del derecho testamentario de mi papá, ya yo tengo mi derecho para heredar. ¿Qué pasa si de repente alguien le deja una casa, verdad? No está por escrito, pero esa persona se encarga de pagar los impuestos municipales, todas las cargas que tiene que pagar, el agua, luz, el teléfono, y después cuando llegan todos los hermanos dicen, no, suave un momento, de verdad, yo tengo 7, 8 años de estar pagando esto. Bueno, básicamente todos esos gastos los reúne, si uno fuera suficientemente ordenado, reúne todos los recibos, hace una cuentita y las personas a quien le corresponderá la propiedad, pues deberán reintegrarle eso. Vea lo que dice Eduardo, que en realidad su abuela ya murió, el testamento existe y el papá también se murió. Como hijo, ¿puedo entonces hacer algo? Sí, claro, por supuesto. Si la abuela murió, el papá murió después de la abuela, él tiene el derecho hereditario que el papá tenía de su abuela. Ok, pero entonces tienen que haberse muerto, digamos, en ese orden. Preferiblemente en ese orden, sí. ¿Cuál es el papel del testamento en la organización, digamos, de los bienes? Porque usted ahora nos decía que hasta un par de zapatos, ¿verdad? ¿Y cómo ayuda a prevenir conflictos familiares? Vea, el testamento es la disposición de última voluntad que yo digo que cuando yo falte, yo quiero que mis bienes queden distribuidos de esta y esta forma. Repartidos así. Exactamente. Tiene un montón de problemas, pero es la forma más segura para repartir los bienes post-mortem, mortis causa. Ok, primero se hace con todas las formalidades del caso. ¿Por qué? Porque es la manifestación mía de voluntad que cuando ya yo esté muerto, no van a poder decir, ¿usted está seguro que eso es lo que quería? Pues ya estoy muerto, obviamente. Entonces se hace con un montón de formalidades ante notario público, con testigos y demás. ¿Cuál es el tema? Primero, hay testamentos en los que se hace nada más constitución de herederos universales. Entonces, mis hijos son los herederos universales, pero no hago legado de bienes. Entonces, yo sé que yo soy heredero, no van a haber otros herederos, yo soy el heredero universal, pero ¿cómo hacemos con la distribución de bienes? Eso se presenta un problema familiar. Puedo hacer legados, pero como son legados mortis causa, incluso yo los pude haber dejado en un testamento y posterior al testamento venderlos, y cuando se llegó al proceso sucesorio ya el bien no existía. Por supuesto. Don Bernal, las cosas en orden, que es muy feo hacer eso, pero yo creo que es lo más adecuado para evitar problemas familiares más adelante, ¿verdad? Definitivamente, y todo por escrito. Muchas gracias, don Bernal, muy amable. Claro. Charlene, espero que cuando usted le haga algo a sus hijos, como dijo el abogado, deje todo por escrito, ¿verdad? Hasta los zapatos.